Bueno, Laureano, primero agradecerte que me recibas para poder charlar de las cosas que podemos tener en común la gente de nuestra asociación de consultoría de estructuras y cimentación en lo que forma parte de un proyecto habitual, ¿no? Entonces, como punto de partida quería plantearte un pequeño recorrido de donde podemos haber arrancado tú y yo, que somos de una generación parecida, en una fase en la que el proyecto antes de la ley del 99, la LOE, era un documento con una gran potencia documental, pero en muchos casos falto de una gran precisión, y eso cambia con la LOE del 99, que pone unos requisitos de exactitud en todos los componentes del proyecto que hacen que la estructura tenga un desarrollo intrínseco muy sólido y además con la necesidad de estar muy coordinado con la arquitectura, ¿no? Un poco en comparación con lo que había previamente, que salvo casos singulares era un poco más deficitario, incluso en zonas de España ese desarrollo se vinculaba más a la fase de dirección de obra, incluso más que a la propia de proyecto. Entonces, no sé si ese marco que seguimos teniendo legalmente ahora mismo, que es la LOE, crees que necesita una cierta revisión, porque bueno, hay nuevos agentes que no están ni siquiera recogidos en esa normativa, como son los project managers, la coordinación de proyectos, de distintos agentes que han ido apareciendo. No sé si tenéis una visión al respecto sobre la mesa que esté requiriendo una revisión de esa legislación. Primero, Paco, agradecerte la invitación. Segundo, que el marco sea el Colegio de Madrid me parece precioso, ¿no? Y que los dos, viniendo desde Andalucía hacia acá, coincidamos en Madrid, magnífico, ¿no? En cuanto al marco, sí, coincido contigo en que el marco post-LOE marca una situación distinta. Has hablado de generación, yo soy solo un poquito más joven que tú, pero soy hijo de la LOE, es decir, yo termino la carrera, bueno, el fin de carrera justo con la LOE, y yo toda mi actividad profesional se ha hecho en el marco de la LOE, por tanto el anterior es un marco para mí, desde el punto de vista profesional, que no he conocido, ¿no? Y entonces, al amparo de esa LOE, luego sí es verdad que han ido surgiendo en el desarrollo otras figuras paralelas, de las que en el Consejo se ha tratado mucho, no se ha trabajado, pero ha habido posicionamientos a favor y en contra, pero el que te puedo decir que no hay ahora mismo una disposición clara a modificar el marco normativo de la LOE. Es más, desde el Consejo lo que hemos defendido es que se desarrolle la LOE, pero no el marco que se acordó en el 99, que fue fruto de un consenso entre todas las profesiones y que entendemos que ha marcado, como te decía, el antes y el después, tanto que yo del anterior no puedo hablar porque no lo conozco, y que creo que en cuanto a responsabilidades, que es una de las cuestiones que más nos ha preocupado, los resultados van acercando a la posición que las profesiones buscaban en ese sentido para ser dirimidas de una manera correcta. Yo creo que todavía hay un proceso, y quizá me estoy alargando mucho, pero un proceso muy largo de conocimiento por parte de quienes dirimen esas responsabilidades para entenderlo, ¿no? Pero la ley es clara en ese sentido y, por supuesto, desarrollo sí, marco legislativo, creo que estamos en el que debemos estar. Vamos, yo te ponía un poco el input inicial con la LOE porque, como tú dices, con ese desfase mío de unos pocos años antes, hay un cambio de rigor en lo que es el documento, no en la arquitectura, sino en la previsión de lo que se va a edificar, mucho más exigente, ¿no? Aparecen entes exteriores de supervisión de proyectos, cosa que a un arquitecto jamás se le había impuesto, salvo requisitos de clientes específicos, y eso como un aval de una mejora del producto que se está implantando en la sociedad, ¿no? Yo creo que fue un cambio importante. Yo creo que en realidad venía a solidificar la idea de que el proyecto de arquitectura era el hilo conductor de todo, y los distintos agentes
bajo mi punto de vista, no es que se subordinen, pero sí tienen un marco donde saber cuál es el objetivo. Y en ese sentido no creo que haya cambiado, estoy de acuerdo contigo en que no ha cambiado, creo que sigue siendo el leitmotiv de nuestro ejercicio en edificación, sigue siendo hacer un buen proyecto de arquitectura. Lo que pasa es que en esa ley, por ejemplo, no aparecen agentes que luego han aparecido, ineludibles, pues que coordinan un proyecto, como puede ser la gente de Project Management, que entiendo que no tiene por qué ser ajeno al propio proyecto en sí mismo, pero que de alguna forma hay que ubicar, porque en realidad, como tú dices, está muy definido la responsabilidad de los que estaban en ese momento, pero hay otras responsabilidades que no aparecen, ¿no? Paco, yo creo que las exigencias del proyecto y del resultado final de la edificación, bien fuera por ley o bien fuera porque la sociedad lo exige, iban a llegar. Es decir, eso lo estamos viendo, la sociedad camina hacia un producto cada vez más exigente. Nos exige en los proyectos que seamos certeros y eficaces y exige que el resultado final sea excelente. Eso lo tengo claro, ¿no? Las figuras de las que hablas, quizá la más controvertida, ¿no?, que entra en conflicto muchas veces con la dirección de obra, con los arquitectos técnicos y con los arquitectos en las edificaciones habituales, la del Project Manager quizá a lo mejor no ha sido entendida adecuadamente por parte de la profesión. Es una imposición no legal, es una imposición del promotor de la obra que quiere salvaguardar sus intereses, ¿no? ¿Qué conflictos veo yo? Quizás para que un desarrollo inferior a una ley regule estas cuestiones, ¿no? Es, por ejemplo, el objeto del control, ¿no? Y quién hace ese control y con qué garantías, ¿no? Abriéndome claramente, nos ha tocado a todos sufrir el control de una OCT por parte de un ingeniero topógrafo. A mí me parece escandaloso que alguien que no tiene competencia en estructuras, no tiene atribuciones, pero además encima no ha estudiado nada al respecto en su carrera, pueda verificar el control de un profesional que asume una responsabilidad muy grave, ¿no? Eso debería estudiarse y obviamente no soy jurídico, pero normativamente debería regularse, ¿no? En esa parte veo que la ley no advertía nada porque probablemente no veía que iba a ocurrir eso, ¿no? Sí. Y esa imposición no es de la ley, esa imposición es de las aseguradoras, que quieren asumir el riesgo menor posible. Cuantos más ojos se pongan viendo, más garantías tengo de que se hagan las cosas correctamente, ¿no? Pero fíjate en una cuestión, Paco. La ley, si mal no me acuerdo, en el artículo 19c habla de falta de resistencia y estabilidad. He oído a algún jurídico siempre decir lo mismo, ¿no? Que es una mala copia de la norma francesa y que la ley francesa habla de la falta de resistencia o estabilidad. La diferencia entre el I, que suma, y el O, que añade una cosa alternativa, hace que a cargo de ese artículo 19c apenas se haya tenido que dirimir responsabilidad en este país. Y sin embargo, edificaciones y menos derivadas hacia una OCT. Por tanto, como no son derivadas de una OCT, da igual que un ingeniero topógrafo o un agrónomo que sabe mucho sobre alcornoques u otras cosas, acabe certificando que el arquitecto, que tú y yo, hemos hecho nuestro trabajo bien. Faltaría más, claro que lo vamos a hacer bien. Sí, hay efectivamente el desembarco en esa fase que profesionalmente yo participé por la carencia de ese personal cualificado de supervisión. Es muy habitual en nuestro gremio de forma interna, a nivel de empresa. Todas las empresas de un cierto nivel constructora tienen su propio departamento técnico de una gran fiabilidad, pero bueno, ha ido afinándose. Yo particularmente soy un convencido defensor de la supervisión de proyectos externa, porque entiendo que puede denotar erratas que son preferibles solucionarlas en proyecto, y por eso mi insistencia en valorar la fase de proyecto, aunque luego en la fase de dirección de obra ocurren otra serie de situaciones que hay que volver a actualizar. El tema de responsabilidades
sería un debate intenso, efectivamente, porque ni siquiera el marco de responsabilidad asegurada tiene unos parámetros ahora mismo muy compartidos por los distintos agentes. Vamos cada uno por... Y al final, el que más dura en la escena de un edificio, en la vida útil de un edificio, el que más durabilidad tiene es el arquitecto, sin ninguna duda. O sea, el resto de agentes, el promotor y todo, bueno, el mercado hace que desaparezcan o aparezcan de una forma mucho más rápida, ¿no? Mientras que el arquitecto es imperecedero. Eso lo estamos viendo al albur de las edificaciones de los años 2006, 2007, el código técnico y aquel boom puntual previo a la crisis. Se sumaron un montón de promotoras y constructoras a edificar, hubo una cantidad de proyectos importantes, los arquitectos siguen atendiendo la responsabilidad de esas obras, pero muchas de esas empresas han desaparecido, algunas desaparecieron en los primeros signos de crisis, ¿no? Y la responsabilidad del promotor y del constructor pues no está tan definida, ¿no? Ahora se empieza a hablar del seguro trienal y a ver cómo encaja, y luego otra vez cómo vuelven a encajar las OCTs en ese seguro, ¿no? Al hilo de la LOE, y eso sí es un debate que cuando hemos retomado un poco el impulso de la asociación en el 2018 nos ha parecido importante apostar por él, o al menos presentarlo a debate de una forma muy intencionada. Está la figura poco puesta en práctica, no digo nula, pero poco puesta en práctica del formato colaborativo de proyectos parciales dentro del proyecto general. Eso tiene un inconveniente de base, y es que la propia ley define que el responsable último sigue siendo el coordinador del proyecto, en este caso el arquitecto, con lo cual, por mucho proyecto parcial que haga el resto de agentes, instalaciones, estructuras, geotecnia, lo que sea, al final el firmarte último sigue llevando la bola encadenada al pie, ¿no? Entonces, nosotros tenemos una defensa clara de que el arquitecto, creo que si tuviera un beneficio claro en el sentido de compartir esa responsabilidad, perfectamente asume que un técnico especializado en una disciplina como la estructura sea el que lo desarrolle y el que lo vise y se responsabilice de él. Y en ese sentido creo que la ley también tiene esa vuelta de tuerca, ¿no? Tiene que un poco asignar cada uno que sea responsable de lo que realiza, ¿no? Y eso posibilitaría que esa figura tuviera una implantación mucho más viable. Hemos visto, a pesar de lo que te decía antes, de ser hijo de la LOE, cómo la carga documental de los proyectos ha ido creciendo en los últimos años una barbaridad, y con la entrada del código técnico aún más. Se convierte en una parte penosa y complicada, pero no me quedaría con eso, que es una queja habitual de los arquitectos, ¿no? Sino la preocupación viene por la capacidad que podamos tener como proyectistas para conocer el total de la normativa que es de aplicación a un proyecto. Y eso hoy en día es imposible. Es decir, para construir una edificación, y el otro día no hace poco que estábamos en Murcia con Elías Torres, nos comentaba lo poco que tenía que hacer para un proyecto, y ahí tenemos, es un Premio Nacional de Arquitectura con una obra reconocida y fantástica, ¿no? Y ahora, ¿cómo nos volvemos locos? Yo creo que la cuestión está en locos en cuanto a normativa, ¿no? Yo creo que es imposible que como técnicos podamos conocer el total de la normativa de aplicación en un proyecto, y además no solamente conocer que existe, sino saberla aplicar. Probablemente por eso el legislador advierte en la ley la necesidad de los proyectos parciales en todas las áreas que desarrollan un proyecto. Y yo creo que la profesión tiene claro que debe haber especialistas en instalaciones, en estructuras, en cimentación, que complementen lo que el proyecto ya lleva de por sí. Y eso no quita que el arquitecto lo tenga que integrar. Y yo creo que la parte fundamental de todo esto es integrar los proyectos que son desarrollados parcialmente, ¿no? Pero la integración no significa segmentar el proyecto en fascículos
y ir colocándolos creyendo que no hay responsabilidad en eso. Está claro que el proyecto de estructura, si desarrolla partes que influyen en el proyecto de arquitectura, tendrá que a su vez adaptar el proyecto e integrarlo, y viceversa. El proyecto de arquitectura tendrá que advertir al que desarrolla el proyecto de estructura qué necesidades tiene para que al final sea un proyecto único e integrado y desarrollado por un técnico competente en la materia. Entonces, igualmente nos pasa, aunque ahora hablemos de estructuras, con las instalaciones. A nadie le cabe en la cabeza que tengamos que entrar en las minucias de la máquina de compresión de una bomba de calor. Bueno, pero eso no quita que a la hora de hacer la instalación presumas dónde van todas las cuestiones, las adviertas, las coloques, las integres en tu proyecto, y luego habrá un especialista que desarrolla esa parte más ingenieril, por decirlo de una manera, ¿no? Y yo creo que en las estructuras todavía hay mucho recorrido, y ahora con el código estructural habiendo entrando el día 22 en vigor, pues nos encontraremos con una cantidad de información que es otra carga de formación importante, en la que tendremos que apoyarnos en los formadores y a lo vez en los especialistas en la materia. Sí, vamos, esa especialización también, efectivamente, de forma sectorial, te obliga como especialista a estar al tanto y poner en valor todas las cuestiones que surgen, que modifican. Yo lo que pasa es que en eso, de alguna forma, me recuerda, y eso seguro que tú también lo has vivido, de forma reiterada, no solo con la estructura, sino con todo, que hay un cierto equívoco pensando que la labor de un especialista consiste en el manejo de un software, ¿no? Es más bien todo lo contrario, ¿no? Que un especialista casi que se pelea con el software en el sentido de intentar buscar siempre las soluciones adecuadas más allá de lo que te posibilita la herramienta, ¿no? Y en ese sentido la normativa pues también te da un marco que normalmente actualiza el estado social en que tenemos que movernos, ¿no? Pero tampoco te da las soluciones. Las soluciones, nosotros confiamos en que la labor que hace un consultor, igual que cualquier especialización, da una visión más allá de los instrumentos, del software, de la normativa, porque tiene una idea de conjunto que corresponde con lo que tú dices, con digamos, el objeto final vuelve a ser el proyecto que uno quiere conseguir, ¿no? Voy a hacer mención a un profesor mío de matemáticas al que tengo gran aprecio, Manolo Vendala, que él me decía que una jirafa es un caballo diseñado en comisión. O sea, una jirafa sale cuando tú intentas poner de acuerdo a 5 personas que diseñen un caballo y sale una jirafa, ¿no? Eso es lo que creo que no puede ser un proyecto de arquitectura nunca. Siempre hay que conseguir ese fiel, que es el que registra que vale y que no vale. Sí, completamente de acuerdo. Yo, además, en las discusiones propias en este tipo de problemática sobre la integración de los proyectos parciales, después de mucho tiempo hablando en el tema, me di cuenta que hay dos mundos. El mundo en el que hoy nos encontramos, que es el mundo de Madrid, donde la presencia del consultor es más evidente, y el mundo del que venimos, los dos somos de Córdoba, pues en el que el arquitecto desarrolla su proyecto de una manera completa y no concibe que necesite un consultor para una vivienda unifamiliar. El 80% de la edificación en Andalucía, como ejemplo, es vivienda unifamiliar o, en algunos casos, 2 viviendas en altura con un local. Es un proyecto, en cierto modo, fácil de atender sin la necesidad de un apoyo externo, ¿no? Pero bueno, desde aquí prácticamente, si nos eleváramos, estaríamos viendo la Torre Colón deshacerse y volverse a construir. Me imagino que para ese tipo de edificación es el conjunto de personas que quieren que aquello sea un caballo y no una jirafa. Y ahí está el consultor, los arquitectos, los project y todas esas cuestiones. Y son dos mundos con responsabilidades idénticas, pero con necesidades distintas. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Depende del formato de empresa que forma la asociación, pues esa escala de proyecto puede ser más o menos variable. La nuestra,
concretamente puede ser cercana en el día a día a lo que tú comentas. Y es cierto que se piensa, la primera intención cuando alguien piensa en un consultor de estructura formando parte de una asociación a nivel nacional, puede ser de un cierto nivel de edificación, en superficie, en complejidad, en ubicación. En algunos casos, por ejemplo, la presencia de restos arqueológicos marca un edificio muy reducido en objetivos, pues acaba complicándose muchísimo, ¿no? En fin, que hay mucho el urbanismo, pero la experiencia que yo te puedo decir es que incluso en esos ámbitos que tiene una escala de resolución, como tú dices, perfectamente abordable sin contar con una consultoría específica, la asociación nuestra tiene, dentro de sus siglas, tiene una I que para mí tiene mucho valor. Esa I que luego en el titulillo que pone debajo desapareció, y es independiente. Independiente significa que tenemos la obligación de conseguir lo que el proyecto pretende sin estar vinculado a unas soluciones tipo, a un agente que participa, que forma parte de una constructora y tiene unas soluciones ya establecidas. Es decir, que cada vez que te enfrentas a un proyecto lo haces de forma independiente, lo haces de forma expresa para ese proyecto. Es cierto que la escala influye, pero vamos, yo lo que te puedo decir es que la gente que colabora en mi empresa, la única forma que tengo de saber si va a perdurar es encargarle una vivienda unifamiliar. Si es capaz de sobrevivir a una vivienda unifamiliar, es capaz de hacer las Torres de Jerez. Vamos, una exageración, ¿no? Pero se reúne todo en una pequeña joya y en muchos casos es un aprendizaje magnífico. Acabas de decir lo mismo que dijo hace una semana Elías Torres en el Congreso de Docomomo en Murcia. Dice, el que sabe hacer una vivienda unifamiliar, luego puede, con éxito, al final acaba pudiendo hacer el resto. Exacto. Y aprovechando el hilo de la documentación que tú decías, es una cosa desesperante, porque la informática, en vez de reducir, ha complejizado enormemente. Antes teníamos proyectos que con 12 folios eras capaz de hacer un edificio, y eso es imposible hoy, pero bueno, ese sería otro debate. El otro motivo que tenemos en la asociación muy en marcha y muy presente, no solo en la asociación, en la profesión, es un poco el formato BIM, en el sentido de implantación, casi de procedimiento, de protocolo, y estamos apostando mucho por participar en esa especificación, porque estamos denotando que no queda claro, no está perfectamente definido ahora mismo, está muy abierto a cómo se organiza o se deja de organizar. Y entendemos que desde la estructura, desde la disciplina nuestra, también hay parámetros que son muy concretos y que no forman parte de un software ni de... En fin, entiendo que eso dentro de la arquitectura, del grupo de proyectos de arquitectura, está siendo también de una gran potencia y de una influencia enorme en este momento. Yo separaría el BIM entre la obligación supuesta que vienen advirtiendo que pudiera incluirse dentro de directiva o normativa para la contratación pública, para algunas cuestiones, y la necesidad de adaptarse a los tiempos en los que vivimos, ¿no? Es una herramienta, y está claro que una herramienta que probablemente bien utilizada nos permita integrar arquitectura y, en este caso, el proyecto de estructura, las dos cosas de una manera coherente y leída transversalmente en todo el proyecto sin errores, ¿no? El BIM como eso. Tengo mis dudas de que la imposición del BIM de una manera obligada realmente resuelvan los problemas de los que antes venimos hablando, ¿no? Quizá a lo mejor una apreciación mía muy personal, en la que además no hay un posicionamiento concreto por parte del Consejo, pero no creo que resuelva el BIM el 100% de los problemas. No dejo de verlo, o creo que no debe dejar de ser como una herramienta en la que debemos saber utilizarla adecuadamente, y en eso sí es verdad que se ha avanzado mucho en los últimos años. Desde el Consejo se ha hecho mucho trabajo, y además con el apoyo del Ministerio, para formar en BIM, y cada año tenemos distintas oleadas de formación en BIM, pero el resultado final de eso, cuando terminamos la formación en BIM, es que la gente agradece esa formación, pero se dan cuenta que la normativa sigue siendo
excesiva, que el desarrollo del proyecto de esas 12 páginas a las 1000 que ahora se necesitan es enorme y que el BIM solamente agiliza una parte del problema, pero no lo resuelve todo. No hay una máquina, o como me acuerdo que, si te sirve la anécdota, me acuerdo de una señora que venía al estudio y me decía, he pensado esto, esto lo mete usted en el ordenador y ya mañana se queda resuelto, ¿no? Yo, no, hay alguien detrás haciendo las cosas, ¿no? Y la señora pensaba que es que había un botón, el famoso botón, ¿no? Un botón que lo hacía todo, ¿no? Por ti. Sí. Vamos, ya hace tiempo que en prensa no leo noticias, pero hace un par de años o 3 había como mucha publicitación de que Google había hecho por primera vez un ordenador cuántico. Cierto. Y yo le dije a la gente de la asociación que teníamos que enviar un email para que no se les olvidara poner el famoso botón que hace los proyectos solo dándole, porque a ver si conseguimos resolverlo. Hombre, el tema BIM, y ya creo que con esto doy mi último coletazo, es un ejemplo de lo que la profesión ha ido asumiendo pues desde el año 88 que yo terminé, 89, y es un volumen de trabajo soportado por el avance informático, de las tecnologías, de los procedimientos, de los controles, de la legislación definitiva, a coste cero. Es decir, el otro día en una reunión interna nuestra de la asociación, Eduardo Romero de FECOR nos comentaba que el desarrollo en el que participan en el Bernabéu de la nueva cubierta, o de la intervención que están haciendo, a efectos de registro está suponiendo igual tiempo de diseño y cálculo que de modelado en BIM. Eso dentro de un proyecto, es un proyecto singular, un proyecto muy de estructura, pero es otro debate que está sobre la mesa. O sea que parece que hacer BIM es hacer render, pero en realidad no tiene esa escala ni esa repercusión. Y es un tema que entiendo que también va a seguir avanzando. Yo creo que el BIM, precisamente en un ejemplo como el que pones, pero tampoco hay que llegar a un extremo de Santiago Bernabéu, es una herramienta que, además del desarrollo del proyecto y de facilitar ciertas acciones, es una herramienta de colaboración. Y en ese sentido, probablemente es la herramienta de mejor comunicación entre distintos partícipes del proyecto, para que el proyecto no se pierda y sea un proyecto coherente. Entonces, no se me ocurre otra vía. Sí existe la vía habitual, la de intercambiar papeles y la de las llamadas de teléfono, ¿no? Pero si se quiere trabajar en un proyecto único, bien utilizado el BIM, es la herramienta a la que estaremos. No soy experto en BIM, me he formado en alguna cuestión, pero ya empiezo a escuchar cosas como diciendo que el BIM ya se ha quedado antiguo. Que va a haber otra cosa de inteligencia artificial que hoy está en boca de todos, que lo va a resolver todo muy fácilmente. Probablemente le pueda dar respuesta a esa señora que dice que con un botón se resuelva, sí, ¿no? Pues, pero mientras tanto, si va la anécdota para decir que creo que aunque haya un BIM, haya una coordinación a través de una herramienta, siempre al final dentro va a haber un responsable final, que es el coordinador del proyecto, que integrará todo y sobre el que pesará la responsabilidad. Y ese es el que tendrá que verificar que el BIM funciona bien, que el proyecto parcial se integra bien y que el promotor queda satisfecho, ¿no? Sí. Sí, en ese sentido es una herramienta de una potencia enorme, porque te permite un nivel de precisión y de supervisión indiscutible. La única cuestión está en cómo todo eso se incorpora a lo que tenemos ahora mismo en marcha, en ese sentido de, digamos, siendo vasos comunicantes, estamos preconstruyendo sin necesidad de equivocarnos y de demoler, estamos coordinando disciplinas y ese trasvase, sin embargo, también debería suponer, bajo mi punto de vista, un cierto trasvase de la base económica que eso supone. Es decir, estoy ahorrando, estoy evitando, está claro, pero no puedes pensar que eso no se corresponde con una fase previa, ¿no? En ese sentido, creo que todavía tenemos que afinar, Me he acordado con tu última frase, con lo del promotor.
Yo a mis alumnos en la escuela, como todas las escuelas de arquitectura, casi siempre se habla de obra pública y poco de obra privada, y la palabra promotor parece casi siempre peyorativa, ¿no? Por los telediarios y las cosas que te cuentan, y realmente es una palabra magnífica porque es el que mueve todo lo que hacemos, forma parte de un promotor, es el motor de todo lo que hacemos. Y me ha venido a la cabeza una conferencia que dio Rafael de la Hoz, padre, en el Colegio de Arquitectos de Sevilla en el año 86, en la que él decía que una buena obra solo es posible con un buen promotor. El arquitecto no es posible que resuelva lo que no está en la intención inicial. Y yo creo que eso sigue siendo a día de hoy exactamente igual. Es decir, con eso lo que quiero decir es que los promotores actuales están intentando hacerlo mejor todavía, y esa confianza en ese tipo de herramientas entiendo que tienen ese objetivo. Vamos, no me atrevería a modificar lo que decía Rafael, que da mucha razón, ¿no? Pero muchos de los premios de arquitectura provinciales que se dan, cuando se premia la obra, se premia a todos los técnicos participantes, al constructor y al promotor. Y entonces siempre se habla, y lo he escuchado en los discursos de entrega de premios, cuando se da el galardón, el reconocimiento a todos los agentes en la obra. Y si todos los agentes, siempre se dice lo mismo, ¿no? Reman al mismo ritmo y al mismo sentido, la obra es una obra de éxito. Entonces se debe a todos los partícipes. Y por eso sumaría al promotor, el constructor y los arquitectos técnicos. Todos en conjunto al final acaban sacando una obra que al final es premiada. Pues si se te ocurre algo oportuno, no, y si no, yo creo que entre las preguntas que hablábamos era el tema del código estructural. Solamente anunciaros algunas preocupaciones que tenemos desde la profesión, ¿no? La figura del constructor ahora a través del código del nuevo código estructural es algo que hay que resolver con el Ministerio. Esa aportación de documentación que tiene que hacer, el alcance que tiene, la responsabilidad o no que haya de eso. Y luego otra vez el miedo, entre comillas, al exceso de normativa, ¿no? Para cumplimentar, ¿no? Y derivada quizá de ese carácter prestacional del código técnico, que en el código estructural también tiene esa historia, cuando luego al final el resultado de la edificación, yo creo que desde unos años para acá es de una edificación de calidad. A pesar de que tengamos que dedicar el 90% de nuestro tiempo a rellenar papeles. Sí. Yo el desembarco en el código estructural, como comentábamos antes, en el 2018 la prepublicación que se lleva a Comisión Europea y queda aprobada con pequeños matices, es prácticamente la que ha continuado en la publicación en BOE. No hay temas técnicos más allá de ponerlos en marcha y matices que abordan más que la parte de las estructuras. Ha cambiado muy poco. La norma del 98, la hecha del 98, recuperó el método de bielas y tirantes, que Morse ya publicó en Suiza en el 1904 o en 1905. En fin, que vivimos en un mundo muy complejo, pero al final las estructuras no cambian mucho. Pero sí cambian los requisitos. Por ejemplo, por darte un matiz de esos que me tiene en ascuas, no sé por qué ahora los hormigones tienen que ser de consistencia fluida en edificación. Eso es una cosa que aparece en una frase, en un artículo, y que puede cambiar todos los encofrados de España del día a la noche, ¿no? Son cosas de esas que sin tener muy claro su origen tienen una gran influencia. Y esos efectos de cálculo es poco significativo. Yo lo que sí, me parece el comentario tuyo del código estructural, voy a expresar una queja de nuevo, y es que cuando sale una norma americana, la ASI, tiene 10 años de superposición entre la antigua y la nueva, ¿vale? Nosotros ahora mismo tenemos proyectos en estudio, en anteproyecto, en fases de ejecución, en dirección de obra, que todo eso también depende de supervisión de proyectos, licencia urbanística, etcétera. Entonces, si tú pones un plazo muy reducido,
es un guirigay brutal. O sea, es que en la parte técnica es lo menos significativo porque la gente especializa, me refiero al marco en el que nosotros formamos parte de la asociación, bueno, es una actualización relativamente ágil, pero en todo lo demás aparece una complicación profesional enorme. Entonces, eso es una cosa que nuestra legislación no asume y es, no te digo 10 años como los americanos, vamos a hablar de 2. Pero en nuestro caso son meses, ¿no? Bueno, se publicó este verano para entrar en vigor el 22 de noviembre, 3 meses, ni siquiera los 6 meses habituales que siempre hemos escuchado, ¿no? Que decían, bueno, pues o entraban el 2 de enero en carga, que es el día de mi cumpleaños, o el 4 de julio, que es el día de mi santo. Entonces siempre se han movido entre esas dos fechas, pero ahora no, han sido 3 meses. Y además, yo te diría, como queja amable al Ministerio, con un desconocimiento enorme de qué iba a pasar. Porque 2018, que coincidimos en aquel momento, parecía que era una cuestión inminente, y cuando ya todo el mundo nos habíamos olvidado de este tema, de esto ya veremos qué pasa, de repente se anuncia que va a llegar. Y se anuncia un lunes para publicar, se anuncia que va a llegar un lunes para publicarse un martes. Ahí hay motivo de queja, como decía. Y sobre todo también para adaptarnos. Y vuelve la queja a lo mismo que te decía al principio, ¿no? Ejercicio de la profesión con muchísima responsabilidad, con unos costes por esa responsabilidad enormes, y con poca capacidad o poco tiempo para adaptarse a la nueva normativa que va saliendo. Y tenemos que formarnos. Y la formación continua de los profesionales no se puede obviar en estas circunstancias, ¿no? Entonces, preparar formación en 3 meses de algo que no sabíamos cómo iba a salir, pues complicado. La última noticia fue 2018, como tú bien has recordado. Eso tenemos que ver cómo se implanta, porque ya te digo, hay cosas de esas que tenemos en marcha todo el mundo que simplemente a nivel de supervisión, licencia, etcétera, genera un batiburrillo enorme. O sea, que un proyecto que está en marcha, si hay que nomenclarlo de forma distinta a los ambientes, eso parece una cosa de darle al botoncito, pero que tiene un círculo de afección enorme. Sí, y algunas dudas también que surgen ahora, que nos lanzaban y que nos preguntamos, es cómo afecta el código estructural en materia de rehabilitación y los fondos Next Generation. ¿Qué aplicación tiene? ¿Qué área? Y claro, pues es un tocho enorme a informarse, a la vez que estamos todos con la presura de cómo se articulan dichos fondos, ¿no? Pues ha venido en un momento muy agradable. Muy bien. No sé si... Yo por mi parte volverte a agradecer la posibilidad de reunirnos y... Yo encantado. Posiblemente la próxima vez que nos veamos sea en Córdoba, pero esta vez ha sido en Madrid. Lo que no sabía que eras profesor de la escuela. Sí, en Sevilla, sí. Yo me incorporé en el departamento en el año 88 colaborando con Félix Descric, y desde entonces sigo por allí. Los arquitectos desde entonces y desde antes siguen siendo igual de entusiastas de la estructura. Las estructuras son intuitivas. Has dicho tú antes la presencia de Elías Torres en la Convención de Murcia. Recuerdo la presentación del curso académico en la escuela hace 3 años. La hizo Emilio Tuñón, y nos presentó la obra de Colecciones Reales. Y era maravilloso ver el entusiasmo con el que contaba cómo habían hormigonado las losas postesadas de la cubierta un sábado por la noche, y él estaba allí con las botas. Y recuerdo, me impactó mucho, porque dijo, de las instalaciones normalmente en mi edificio les podría contar hasta el último tornillo, pero hoy en día ya no soy capaz. Las estructuras sí, pero las instalaciones ya, en el sentido ese que tú has dicho de dispersión y de complejidad que has querido algunos conceptos que forman parte de nuestros proyectos, ¿no? Y en ese sentido los arquitectos siguen siendo muy
muy tectónico. La carga lectiva de las estructuras sigue siendo muy alta. Laureano, aprovecho para facilitarte una copia de la guía que editamos el año pasado. Ha sido el trabajo, cada año en la asociación hemos puesto un objetivo, un poco de esfuerzo, más allá del trabajo profesional que desarrollamos cada una de nuestras empresas, le dedicamos tiempo a cosas que creemos que son necesarias poner sobre la mesa. En este caso es un compendio de una actualización de quién forma parte del procedimiento en el que nosotros participamos, de desarrollo de estructuras, arquitectos, promotores, supervisores, etcétera, intentando actualizar, no sustituir, sino poner un poco en actualización lo que desde el principio te comentaba de la LOE, y en ese foro invitamos a todos los agentes posibles a que participaran con la mayor voluntad de que fuera lo más compartido y compartible por todos ellos, y como todos los niños nació y estamos muy contentos y nos parece muy bonito. Pues enhorabuena por sacar una publicación, por compartirla. Preguntarte si la vais a actualizar ahora con el código estructural, me imagino que sí, ¿no? Y nada, oye, enhorabuena, muchas gracias y bueno, a ver si podemos colaborar. Claro que sí, claro que sí. Muchas gracias.